¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más a través de este canal, de este medio de comunicación, para exponer de la palabra de Dios, que es verdaderamente maravilloso poder hacerlo. Y bueno, pues vamos como siempre a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos dé el rema, o sea, la revelación a nuestras vidas de la palabra que hoy vamos a exponer. Es una clase muy profunda, es una clase muy bonita, a mí me encanta y de veras espero en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que nos dé esa sabiduría para poder comprender lo que Dios quiere que entendamos usted y yo. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, en este momento. Te damos gracias porque vamos a recibir de ese alimento espiritual tan maravilloso como lo es tu santa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo perfecto, tu Hijo amado, por quien tenemos esos méritos de podernos acercar confiadamente hasta el trono de tu gracia. Que nos dé, Señor, esa revelación, esa sabiduría para poder comprender lo que tú nos dejaste, Señor, por herencia, que es tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, gracias, Padre. Pongo esta clase en tus manos y que tu palabra sea la única que sea exaltada, Señor. Unge mis labios de una manera especial. Gracias, Padre, y que sobre todo lo más importante, que tu palabra, Señor, se haga una realidad en cada corazón que tiene la oportunidad de estar viendo esta clase. Gracias, Señor, que no sea mi espíritu, que sea tu espíritu el que hables, Señor. Gracias, Padre, una vez más. Amén y amén. Bueno, vamos a ver una clase que, repito, es profunda, es una clase profunda. A mí me gusta mucho y yo creo que es algo muy real que todos en su momento lo hemos manifestado, lo hemos pensado también. La clase se denomina No entiendo a Dios, no entiendo. Y con esta clase, bueno, pues no es el propósito de que usted y yo lo entendamos. Más bien es lo que Dios va a estar revelando, insisto, a través de su palabra. Así que bueno, pues ahora sí tenemos una dinámica que es difícil de responder y que sí podemos aplicar a través de este medio de comunicación, de este canal. Hay algunas dinámicas que se hacen de manera presencial y ahorita pues lamentablemente no podemos todavía al 100% llevar a cabo las clases de manera presencial. Así que vamos a hacer 5 preguntas, le voy a hacer 5 preguntas y usted allí en casita le va a dar respuesta. Y bueno, si tienen alguna duda, pueden dejar aquí su comentario y por WhatsApp las mujeres del grupo también pueden hacer esas preguntas. La primera, ¿por qué Dios muchas veces no responde las oraciones? Usted vaya pensando. Punto número 2, si Dios nos ama, ¿por qué tenemos que sufrir? Punto número 3, ¿para qué me creó Dios? Punto número 4. ¿Creer en Dios significa que no tengo que creer en mí? Punto número 5. Cuando vayamos al cielo, ¿conoceremos a los familiares que se nos han adelantado en el camino? Bueno, esas 5 preguntas usted respóndalas. Le repito, es la dinámica difícil de responder. Usted respóndalas lo que el Espíritu Santo le revele. Nos vamos a la palabra de Dios, que es el texto que nos va a servir como fundamento, como base. Está en Mateo capítulo 27, versículos 45, 46, 50, 51 y 54. Yo le voy a estar dando lectura en la Nueva Versión Internacional. Es lo mismo, trae un lenguaje más castellano, más para nosotros, y en la Reina Valera, pues más así español, pero es exactamente lo mismo. Dice la palabra del Señor, desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en obscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento,
La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Bueno, pues aquí estamos viendo sin duda un acontecimiento muy, pero muy importante. Este acontecimiento era que Jesús estaba cumpliendo con el cometido por el cual nació en este mundo, se despojó de su gloria para venir a esta tierra, nacer y llevar a cabo este sacrificio cruento en la cruz del Calvario, para que usted y yo, tengamos el perdón de nuestros pecados, la redención, gracias a este sacrificio. Hablando un poquito más en nuestra vida, hay circunstancias que usted y yo hemos vivido y que son frustrantes. Por ejemplo, cuando se pierde algunos de los sentidos, ya ve que tenemos 5, aunque dicen los hombres que las mujeres tenemos 6, ¿verdad? Pero tenemos 5 sentidos. Si usted de repente deja de oír porque tiene alguna punzada, porque le entró agua y todo, pues es desagradable, es frustrante, o de repente no puede ver algunos de sus sentidos, el olfato, el gusto, puede usted incluso perder el sentido de orientación. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones frustrantes, ¿verdad? Pero lo más frustrante, yo creo, que puede haber en la vida es tener todos nuestros sentidos funcionando a la perfección y no poder entender. En la misma Biblia hay ciertas situaciones que son difíciles de comprender, como este capítulo 27 de Mateo, donde el Dios todopoderoso e inmortal que vino a nacer, que se hizo hombre, está en una situación allí en la cruz de total vulnerabilidad en manos de personas mortales, de personas impías, o sea, malvadas. Literalmente usted y yo podemos ver que Jesús fue abandonado por Dios y a punto de morir, porque afirma, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ocasiones, usted y yo nos hemos sentido especialmente abandonados por Dios, porque no lo sentimos, no sentimos que esté cerca o porque no llegó la respuesta que queremos a nuestras oraciones. Pero Jesús mismo allí experimentó el abandono por Dios en un momento crucial de su vida. Es un mensaje para todas las personas, no nada más en esta temporada, en todos los tiempos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido incomprendidos, abandonados, desamparados, descuidados incluso por Dios o por la iglesia, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida. Y yo creo que nos llegamos a sentir así todavía más cuando estamos viviendo una situación difícil, de extrema necesidad, ¿verdad? Hemos llegado a decirle a Dios, Señor, no te entiendo. ¿Por qué si yo soy tu hija? ¿Por qué si estoy orando con tanto fervor? ¿Por qué no he visto la respuesta a mis oraciones? Bueno, ahorita vamos a ver muchas cosas, le digo, es un tema muy profundo. Grandes hombres en la Biblia llegaron a sentirse también como usted y como yo, ¿verdad? En momentos fuertes, desamparados, abandonados también por Dios en momentos difíciles. Y esto yo quiero que usted ponga muchísima atención. Entre ellos, el rey David. El rey David, al que se le adjudican muchos salmos, y sobre todo este que vamos a comentar es el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. En los 2 primeros versículos, aquí el rey David, 1000 años antes de que ocurra este acontecimiento de la crucifixión, él había escrito este salmo que lo han denominado un salmo mesiánico, porque ya estaba reflejándose la profecía de lo que viviría el Mesías o el ungido de Dios. En el primer versículo de este salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Eso dice los dos primeros versículos de este Salmo 22. A mí siempre me va a gustar, digo siempre me va a gustar porque siempre se lo voy a estar diciendo, que lea por favor todo el Salmo, todo el capítulo, para que tenga usted una mejor comprensión de la palabra de Dios. Moisés es otro de los grandes hombres aquí de la palabra del Señor, que se fue al desierto, se sintió abandonado, incomprendido, se sintió perseguido. Y bueno, pues él también tuvo que vivir en su desierto antes de ser llamado al ministerio, a ese papel tan importante que jugaría al sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Él también vivió un momento de abandono, de acoso, de desesperanza, qué sé yo. Pedro el apóstol, ya cuando hubo terminado todo, ¿verdad? Cuando Jesús ya ascendió al cielo, Pedro se regresó a su antiguo trabajo, que era la pesca. Recordemos que él era pescador. Él sintió y más que traía un sentimiento de culpa por haber rechazado a Jesús, por haberlo maldecido, ¿verdad? Cuando le dijeron, también andaba con Jesús. Entonces yo creo que traía muchísimas emociones, muchísimos sentimientos encontrados Pedro, que dijo, bueno, pues hasta cierto punto yo creo, ¿verdad? Dijo, pues es normal que Jesús me haya abandonado, ¿verdad? Después de lo que yo hice. Y regresó a pescar. Sin embargo, pues no fue así. Ya sabemos la historia, Jesús se les apareció, etcétera. Otro de los que sintió también el abandono, se sintió confundido, desubicado, y fíjese nada más quién fue, Juan el Bautista, el que le abrió el camino, al ungido, al Mesías, ¿verdad? Juan el Bautista, él perdió la cabeza literalmente, pero también ahora podemos nosotros perder la cabeza si empezamos a dudar de Dios, ¿verdad? Aquí en este tipo de cosas que estamos nosotros tratando de esto, aquí tiene que jugar un papel muy importante la fe, sin duda. La fe es la que nos va a sostener en medio de las tormentas de nuestra vida, porque va a llegar el momento en que vamos a decirle a un invitado no deseable que es la duda, ¿verdad? Vamos a estar dudando de Dios y ahí es donde se tiene que activar, realmente se tiene que activar la fe. Y lo que le digo, si nosotros le damos pie, le damos abertura a la duda, bueno, pues esa nos va a empezar a azotar. Ahí es donde vamos a empezar a dudar de Dios, de que no nos quiere, de que no nos escucha, etc. Sabemos que en los tiempos más difíciles de nuestra vida esto va a pasar. Va a empezar una lucha de sentimientos y de emociones encontradas. Y la duda siempre se aparece en medio de las crisis, ¿verdad? Y ya lo vimos, que grandes hombres de Dios, incluso pues si queremos seguir recordando hombres de la palabra de Dios, como Elías el profeta, también él experimentó duda cuando Jezabel le mandó amenazar que lo mataría, cuando nada más era una amenaza. Él había visto con anticipación la gloria de Dios manifestarse a través de milagros visibles allí en el monte Carmel, cuando fuego del cielo descendió. Sin embargo, él sintió temor cuando recibió la amenaza y ni siquiera lo hizo Jezabel personalmente con Elías. Le mandó decir, mira que voy a terminar con etcétera, etcétera. Usted puede leer esa historia. Entonces, no somos los únicos que hemos dudado de Dios, ni somos los únicos que a veces decimos, no entiendo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando todo esto?
Vamos a ver 3 momentos claves en medio de la duda. Sí, vamos a ver, porque ahorita nos vamos a meter a un momento más profundo de las Sagradas Escrituras. Primer punto, 3 momentos dijimos claves en medio de la duda. Primero, sentir que Dios no nos entiende, ¿verdad? Es lo primero que sentimos. ¿Por qué si Dios es todopoderoso permite que suceda tal o cual cosa? Es lo primero que se nos viene, yo creo que a la mente. También otras de las preguntas, ¿por qué si Dios nos ama ocurre tal o cual cosa? Y empezamos a sentirnos que Dios no nos entiende, ¿verdad? Es suficiente ver las noticias de lo que hoy está sucediendo en el país, inclusive en el mundo entero, ¿verdad? En el Medio Oriente. Surgen muchas preguntas, vemos el sufrimiento de muchas personas en las que no tenemos una respuesta de Dios. A lo mejor en nuestras preguntas, en la duda que tenemos usted y yo, por ejemplo, a lo mejor han venido estas preguntas que a lo mejor ya nuestro propósito por el cual fuimos creados ya no se va a cumplir. Lo que Dios me dijo en mi juventud a lo mejor ya se le olvidó a Dios, o mi futuro ya está enterrado, la familia soñada que yo esperé no existe o se ha convertido en nuestras peores pesadillas. O sea, muchos pensamientos nos empiezan a invadir cuando nosotros estamos en la duda y estamos preguntándole a Dios, ¿por qué no nos entiendes? O Dios no nos está entendiendo. Debemos reconocer que lo que nosotros podemos llegar a pensar o sentir en un momento de nuestra vida no significa que Dios no nos entienda, porque la realidad es que la realidad de Dios no es nuestra realidad. Vamos a ver algo que es muy importante y que consideremos usted y yo. En Isaías 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, en pocas palabras, ni usted y ni yo vamos a pensar ni vamos a actuar igual que Dios, ¿verdad? Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. ¿Cómo es que mucha gente se ha preguntado hasta hoy en día, cómo es que Dios abandonó a Jesús? Hay una respuesta a esta pregunta, en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por eso él tuvo que padecer todo lo que tuvo que vivir Jesús, ese sacrificio vicario. Vicario quiere decir donde hay derramamiento de sangre, porque nosotros estábamos, toda la humanidad, merecíamos esa muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Dios Todopoderoso, el Dios de todo lo que vemos, el Dios de todo el universo, estaba depositando precisamente, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hay un estudio teológico que los judíos comentan. Por ejemplo, la palabra hebrea para abandonar es azav, con Z y W y BV al final. La aramea es shabak. Es porque eso el Salmo, vamos a hablar del Salmo 22.1, dice asaftani o en arameo shabaktani. Esta misma palabra fue usada en el Salmo 16.10. El Salmo 16.10 yo se lo recomiendo que usted lo lea. Es un verso, sobre todo en el versículo 10, es un verso profético que relata la muerte y la resurrección del ungido. Y este Salmo 16.10 dice que el Padre nunca abandonaría a su Mesías.
O sea, esta misma palabra es utilizada tanto en el Salmo 22.1 como en el Salmo 16.10. Por eso podemos nosotros hacer ese comparativo. Este salmo era interpretado por los primeros discípulos de Jesús como una referencia mesiánica. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, hablando de eso que el Padre estaba haciendo, abandonarlo. No lo estaba abandonando, estaba cargando el peso del pecado sobre Jesús, pero no lo estaba abandonando. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos. O sea, Dios aquí nos está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué fue el sacrificio de Jesús? Vamos a hablar de una costumbre judía, ¿verdad? Porque aquí entonces, si se escribió que el Padre no abandonaría a su Mesías, y el Mesías ya lo sabía, Jesús lo sabía de antemano, porque previamente le había dicho que su Padre jamás lo abandonaría. Podemos leer en Juan 16:32. Usted puede darle lectura allí en Juan, vamos a buscarlo rápidamente en Juan 16:32. Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Dijo de la siguiente manera en Juan 16:32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. ¿Y qué dice Jesús? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Verdad que Jesús aquí está manifestando claramente que el Padre no lo iba a abandonar? La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado cuando estaba muriendo en la cruz? Una costumbre judía, escuche muy bien, con una mejor base, se deben de tomar en cuenta dos puntos claves. El primero de estos puntos claves tiene que ver con una costumbre, vuelvo a repetir, judía. Tenemos que saber que los niños judíos en el tiempo que iban a la yeshiva, escuela de Tanaj, las escrituras, solo estudian las escrituras, o sea, el Tanaj, y él y sus comentarios. Es decir, estudiaban los niños desde pequeños las escrituras y sus comentarios. No hay distracciones con otras materias menos importantes. Los niños solo estudiaban la Tanaj, o sea, las escrituras y los comentarios por 12 años. ¿Recuerda usted cuando Jesús tenía 12 años que estaba hablando con los doctores de la ley? Cuando fue allí que se les perdió a José y a María. Bueno, los niños tenían que aprenderse de memoria, ¿verdad? A esto que le estoy diciendo yo, que los niños tenían que leerlo por 12 años o que comprenderlo, el Tanaj, o sea, la escritura y sus comentarios, a esto se le añade el método principal de enseñanza que es usado, es el método de memorización en cadena, que se llamaba, o es llamado todavía mnemotecnia. O sea, tenían y tienen los judíos que memorizar las escrituras. Es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. Los niños, aunque no sepan leer, ya están empezando a memorizar la Torá, o sea, las escrituras y sus comentarios. Entonces, a esto ya dijimos una vez más, le repito, se le llama mnemotecnia, ¿verdad? Que es memorización en cadena. Ahora, explicando en el tiempo que Jesús vivió esto, en la época del Segundo Templo no existían Biblias como las que hoy tenemos con divisiones capítulo por capítulo y versículo, ¿verdad? Para lograr citar un salmo completo era ilógico comenzar a recitar
todo el salmo. Lo más común en ese tiempo de Jesús era citar el primer verso del salmo y entonces todos hacían memoria y recapitulaban lo que estaba escrito en ese salmo. Cuando uno pronuncia la palabra Silo, por ejemplo, las personas judías cuando la oyen saben perfectamente bien que están ahí por oír algo que tiene que ver con el Mesías tan esperado por el pueblo judío. La mera mención de la palabra trae a la mente las connotaciones conectadas con esta palabra. La asociación de ideas es una de las maneras más comunes de enseñanza de las escrituras, de la Tanaj. ¿Qué era lo que estaba entonces Jesús diciendo cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, Jesús estaba confirmando, cuando dijo esto, lo que realmente Jesús estaba haciendo era citar todo el Salmo 22, según la costumbre judía. Este salmo es un salmo mesiánico, se lo dije al principio, que habla del sufrimiento, del sacrificio y la muerte de nuestro Redentor. Entonces, Jesús estaba recitando el primer versículo y todos empezaron a pensar, caray, por lo mismo que le digo, porque ellos estaban acostumbrados a estudiar las escrituras con memorización, pero no para estarlo recitando todo en el momento, sino con el primer versículo ya empezaban ellos a pensar, el Salmo 22.1 y seguían con todo lo que ellos ya conocían, lo que repasaban, lo que habían aprendido. O sea, Jesús estaba dejando claro, estaba enfatizando que Él era el Mesías, que en Él se estaba cumpliendo esa profecía. Entonces, aquí podemos ver nosotros qué tremendo, ¿verdad? Cómo Jesús, al momento de estar expirando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esto fue escrito 1000 años antes por el rey David, 1000 años antes de ese acontecimiento. Sin embargo, Jesús estaba haciendo énfasis a todos los que estaban presenciando su muerte, que las escrituras no solo hablaban de él en ese salmo, sino que se estaban cumpliendo delante de sus propios ojos para la gloria de Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? Es lógico de pensar que muchos de sus discípulos que habían creído en él, lógico que en el momento de estarlo viendo morir tan vulnerable, tan golpeado y que él aparentemente no hacía nada para salvarse, bueno, pues a lo mejor ellos decían, ¿qué está pasando, verdad? Ellos a lo mejor estaban empezando a perder la fe, pues es evidente según los registros de los sinópticos que para ese entonces los discípulos aún no comprendían el hecho de que el Mesías tenía que morir y resucitar, como podemos leerlo en Mateo 16, 21 al 22, en Marcos 9, del 31 al 32, en Lucas 9, 44 y 45, en Lucas 18, 33 y 34. Jesús dando su última enseñanza, bendito Dios, antes de morir y resucitar, restaurando la fe de aquellos que podrían haber comenzado a dudar de él al verlo morir. Cita el Salmo 22. En resumen, podemos nosotros, qué maravillosas son las escrituras y cómo Dios nos da la revelación plena de todo esto, porque muchas personas, como en el tiempo de Jesús cuando él estaba muriendo, pudieron haber dicho, bueno, y pues no decía que él había venido a hacer la voluntad del Padre y hablaba tan bonito y hacía milagros y mira nada más cómo está. Él estaba confirmando con eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba predicándoles, estaba enseñándoles ahí en la cruz que se habían cumplido las profecías, que él era el cumplimiento de esas profecías. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos vamos a la profundidad de las Sagradas Escrituras. Y sí, como leímos, ¿verdad?
Él no cometió pecado por nosotros. Dios lo trató como pecador. No dice que lo abandonó, dice lo trató como pecador. Oiga, la muerte que tuvo. Estuvo en la cárcel, lo golpearon, repartieron sus vestiduras, lo dejaron casi hecho tiras, o sea, horrible, ¿verdad? Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Sin embargo, aquí nos debe de quedar algo tan maravilloso y una esperanza tan grande. Como dice en Juan 16:32, el Padre nunca abandonó al Hijo, jamás, nunca. Y Dios lo sigue diciendo, y usted puede ir a Hebreos 13:5 y a Josué 1:5, no te dejaré ni te desampararé. Claro que nosotros nos vamos a sentir que no entendemos a Dios, que nos tienes abandonadas, porque nos hace falta más que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para poder comprender la palabra de Dios. Qué importante es estudiar la palabra de Dios continuamente, pero bajo la revelación y la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Vamos entendiendo? Acuérdense que Jehová nunca, el Dios Todopoderoso, nunca contestó las razonables preguntas que Job, ese hombre que fue uno de los hombres, híjole, que sufrió tantas cosas, Dios no le contestó todo lo que le preguntó, ¿verdad? Y por supuesto que ni a usted ni a mí nos va a contestar las cosas. O sea que ya dejó cosas reveladas para nosotros, su misma palabra lo dice, y las otras son para Él, son secretos que le pertenecen a Dios. Vamos al punto número 2, sentir que no entendemos a Dios. Vimos el primer punto, sentir que Dios no nos entiende. Punto número 10, sentir que no entendemos a Dios. En Mateo 27, bueno, ya dijimos, Dios me has abandonado, ya vimos lo de Corintios, ya Dios ya nos dio una respuesta más profunda de cómo estudiaban y siguen estudiando los judíos, las escrituras, etcétera. Vamos al punto número 3. Es imposible entender a Dios. Ya lo leímos también en Isaías 55, versículos 8 y 9, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni sus caminos nuestros caminos, ¿verdad? Es difícil de entender, que podemos decir que es imposible de entender. Algunos reconocidos pensadores dicen aquello que no se puede explicar simplemente no existe. Esto no es cierto, esto no es el caso de Dios, porque un milagro es sencillamente algo que no tiene explicación natural ni científica, y si no entendemos los milagros, ¿por qué tendríamos que entender al único y grande hacedor de milagros, verdad? Vamos a dejar de buscar explicaciones a todas las interrogantes de nuestra vida pasada, presente y futura, y empecemos a buscar a Dios. Después de que David se quejó y se lamentó de su vida en el Salmo 22, viene el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted lo puede leer y yo creo que ya todos nos hemos aprendido. Muchas personas hemos cuestionado, nos hemos rebelado contra Dios, sobre todo cuando hemos pasado cosas fuertes, cosas difíciles, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de nuestros bienes materiales, etcétera. Podemos estar reclamándole hasta cierto punto a Dios muchas de las cosas. Y hay tanta gente, porque yo he escuchado, me lo han dicho, a mí han platicado personas conmigo en repetidas ocasiones, personas que conocen de la palabra de Dios. Es que no tenemos por qué, dicen esas personas, es que no tenemos por qué estarle dando a las circunstancias de nuestra vida lo que nos ha pasado, no tenemos por qué buscarle una explicación. No, no se trata de buscarle explicaciones, pero sí tenemos que entender que muchas de las cosas que usted y yo nos ha tocado vivir, tenemos que recordar que somos una raza caída.
Somos una raza caída y la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Claro que hay cosas que nos suceden que no es porque traigamos maldiciones. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Sus discípulos le preguntaron, oye, ¿qué hizo para merecer estar ciego, estar cojo, etcétera, etcétera? No, dijo, sino simplemente para que la gloria de Dios se manifestara. Por eso el Espíritu Santo juega un papel muy importante en las respuestas que usted y yo muchas veces buscamos. Claro que todo tiene un porqué, pero nosotros tenemos que andar por fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Preguntarle, sí podemos preguntarle como el hijo le pregunta al padre, como nuestros hijos nos preguntan cuando tienen dudas, pero hacerlo con reverencia, con respeto, con reverencia, con temor a Dios. Señor, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto que estoy viviendo? Hay personas que le han preguntado a Dios y se han amargado y le han reclamado que por qué les han pasado tantas cosas siendo unos niños, unas niñas, y podemos nosotros también entender que volvemos a lo mismo, ¿verdad? El pecado es una de las principales causas de muerte espiritual y física. Somos una raza caída, no somos como Jesucristo, ¿verdad? Que Él es santo entre los santos. Hay un escritor, déjeme compartirle. Hay un escritor, hay fuentes en nuestra vida de dolor y de sufrimiento por el pecado, precisamente. O sea, que quede claro, no todo lo que usted y yo hemos vivido o las crisis que hemos tenido, no todas son producto del pecado, son cuestiones pues ya que son parte, ¿verdad?, de la naturaleza caída que usted y yo tenemos. Pero el doctor Carl Menninger, autor del libro ¿Qué ha sido del pecado?, con interrogantes, dice, él escribió acerca del concepto de la desobediencia a Dios que casi ha sido olvidado y cómo éste determina nuestro bienestar. En realidad, muchas de las aflicciones por las que frecuentemente se le echa la culpa a Dios son resultado del pecado. Y no estoy hablando de las maldiciones del pecado de Adán, sino del comportamiento específicamente pecaminoso que hace estragos entre los seres humanos, ¿verdad? Es lo que nos trata de decir. La Biblia nos dice claramente que existe una relación directa entre la desobediencia a Dios y la muerte. Santiago el apóstol describe este vínculo de la siguiente manera: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1, versículos 14 y 15. Todo pecado, escuche usted, posee esa característica mortal. El apóstol Pablo usó las siguientes palabras para describir la naturaleza maligna del pecado en su propia vida. Fíjese nada más. Y el maravilloso remedio que está a la disposición del creyente. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios, doy a Dios, que ha sido hecho por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Usted lo puede leer en Romanos 7, versículos 24 y 25. El apóstol Pablo se refería al cuerpo de muerte. ¿Qué es el cuerpo de muerte? Bueno, algunas veces he explicado yo en otras clases. A lo mejor aquí todavía no lo tengo en alguna de las clases, pero fuera de este canal he dicho que Pablo describía ese término, un horrible método que tenían de ejecución que era usado por los romanos en ese tiempo, que el apóstol Pablo
anduvo en su ministerio, era que ataban un cadáver a la persona condenada, sí, de tal manera que no podía librarse de él. Entonces la carne podrida del cuerpo muerto comenzaba a corromper el cuerpo del prisionero. Inevitablemente, pues enfermedades e infecciones terribles producían una muerte lenta y sumamente dolorosa. Esto, según dijo el apóstol Pablo, es lo que el pecado le hace a una persona que no ha nacido de nuevo. Se une a su víctima y contamina todo lo que toca. Sin la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado, todos estamos irremediablemente condenados por esta plaga de maldad. Dice usted, bueno, ¿y esto qué tiene que ver que yo no entiendo a Dios? Porque siempre lo estamos culpando y nos rebelamos. Nos pasan cosas, no, que por qué esto, mucha gente que pierde hijos, que pierde padres, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué me cortaron la mano, el brazo? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? Etcétera, etcétera, sin saber que nosotros también ya traemos detrás de sí una estela de pecado. Podemos haber sido nosotros maldecidos ya desde nuestras generaciones. Hay familias, esto sí lo he dicho muchas veces, hay familias enteras que desde el bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, etcétera, ningunos de estos miembros de familias completas han querido tener un encuentro con Jesucristo, ni han tenido ni han experimentado un arrepentimiento de sus pecados. Entonces, queremos que nos vaya bien en la vida. Mucha gente dice, es que no sé por qué me pasan las cosas, yo no le hago mal a nadie. Esas son yo lo he oído por gente que tanto aprecio, que por supuesto que no conoce de Dios, dicen, es que yo no fumo, yo no tomo, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo trabajo de mi casa y todo. No necesariamente tienen que ser ese tipo de pecados visibles o adicciones, sino lo que traemos dentro en el alma, esos sentimientos, esas emociones, esa rebelión hacia Dios, esa falta de perdón para los demás. Tenemos que estar luchando con ese tipo de cosas. Y eso nos viene a traer como consecuencia puertas abiertas para que el enemigo nos venga y nos atormente y nos traiga un sinfín de crisis y de tormentas a nuestra vida. Con esto no vuelvo a repetir, no le estoy diciendo que todo es consecuencia del pecado, pero la mayoría sí. La mayoría de las cosas que a usted y a mí nos ha tocado vivir sí son por consecuencia del pecado. Entonces no digamos, no entiendo a Dios, Dios es amor, y así como lo demostró al darnos a su Hijo Jesucristo para que muriera en esa cruz, y todavía estaba Él diciendo, aquí se está cumpliendo la palabra de Dios en mí. Dios no estaba abandonando a su Hijo, entendámoslo. Segunda de Corintios 5:21, Él trató a Jesús como pecador, no lo abandonó, no lo dejó. Por lo tanto, no te va a abandonar ni a ti ni a mí. Y aquí estamos todavía, con muchas situaciones que hemos vivido, fuertes, difíciles, pruebas tremendas. Sin embargo, la misericordia de Dios nos ha seguido y nos seguirá todos los días. Por eso la palabra dice, mejor es su misericordia que la vida y la gracia de Dios. Entiéndelo, mi amado amigo, amiga, hermana, hermano. Dios nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Él no nos ha abandonado. No nos ha abandonado. Hay cosas que, como dijo el doctor James Dobson, hay cosas y escribió un libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero todo lo que el Señor hace tiene
sentido. El caso de José el Soñador, todo lo que vivió y al final de cuentas lo llevó a ocupar un puesto importante en un país pagano, en una nación pecadora. Y él pudo haber preguntado cuando sus hermanos lo aventaron a esa noria para que se muriera, y luego lo vendieron como esclavo y luego fue a la cárcel por algo que él no debía, ¿ves? Por una injusticia. Él pudo haberle dicho a Dios: no te entiendo, ¿por qué estás haciendo esto? Si yo tuve sueños muy diferentes a los que ahorita lo que estoy viendo. Sin embargo, Dios tenía algo preparado para él. Yo no sé lo que tú estés pasando. Yo sí he pasado muchas cosas y yo te lo puedo decir con todo conocimiento de causa. Todo tiene un porqué y no es porque yo esté buscando la justificación. Dios no necesita que tú estés buscando la explicación para que estés bien con Él. No, a Él no le interesa eso. Su palabra es una. Yo sí puedo entender por qué perdí a mi hijo, yo sí puedo entender por qué he tenido otras pruebas y otras luchas, y cuando gustes puedo platicarlo contigo. Y no le estoy dando a Dios, esa justificación. No, Dios es Dios por sobre toda carne. Y Él es autoridad, y lo que Él haga, como dice la palabra del Señor. Fíjate muy bien. Dice Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la del Señor. Acuérdate que el corazón nuestro es engañoso y perverso. Jeremías 17:9, y solo Dios lo conoce. Así que no digamos, no entiendo a Dios. ¿Cómo no? Si lo entendemos. Que el Espíritu Santo nos traiga cada vez más y más revelación a nuestras vidas. Nosotros tenemos que creerle a Dios, y créeme lo que no es sencillo. No lo es. No te voy a mentir. No, claro que no lo es. Pero tenemos que estar clamando al Espíritu Santo para que nos lleve a esa comprensión. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. ¿Qué te puedo decir? Es algo profundo, pero sin duda es algo hermoso. Espero que haya sido de gran bendición para mí, lo sigue siendo, y créeme lo que me dejó impactadísima de cómo Jesús estaba haciendo del conocimiento de todos los judíos. Él estaba diciéndoles: yo soy el cumplimiento de esta profecía. Acuérdense lo que dice este salmo. Léelo, el Salmo 22, lee el Salmo 23, lee el Salmo 16, y que Dios siga obrando en nuestras vidas. De verdad, gracias, Padre, bendito seas. No pretendemos entenderte, Señor, sino pretendemos amarte, Padre, porque tú siempre tienes cosas muy buenas para nosotros. Tus pensamientos son de bien siempre para los que te amamos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por esto que nos acabas de dar. Gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos siga trayendo sabiduría para poder comprender y para poder aplicar tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre maravilloso, por no dejarnos, por no desampararnos, porque tú estás con nosotros, aunque andemos en aguas turbulentas, tú siempre estarás con nosotros. Gracias, Señor, porque esto me deja una clara comprensión de que tú nunca nos vas a abandonar. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, y bendice con todo el corazón, lo digo, a cada persona que está viendo esta clase, Señor. Bendice, Señor, esta persona, y que puedan compartir esta clase con más personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, dile: Padre, yo te recibo en este momento en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Desde este momento perdona mis pecados y empieza a tratar con mi vida. Quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo.
y declaro que eres mi Redentor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias y nos estaremos viendo y escuchando en la próxima clase. Que Dios te bendiga.